Dios sumo sacerdote y derramó sobre él todos los bienes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Reconozcamos que somos pecadores ante Dios, que es amor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos has dado como madre y como reina a la madre de tu unigénito, concédenos que, protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí, y con su espíritu el Señor me sacó y me lo colocó en medio de un valle, todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó: hombre mortal, ¿podrán revivir esos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: yo mismo traeré sobre vosotros espíritus y viviréis. Pondré sobre vosotros tendones. Haré crecer sobre vosotros carne. Extenderé sobre vosotros piel. Os infundiré espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había ordenado, y la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron, huesos con huesos. Me fijé en ellos. Tenían encima tendones. La carne había crecido y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjura, hombre mortal, y di al espíritu: así dice el Señor, de los cuatro vientos ven, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hombre mortal, estos huesos son la eterna casa de Israel, que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso profetizas y dile: así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios.
Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los reunió de todos los países, norte, sur, oriente y occidente. Da gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de la ciudad habitada. Pasan hambre y sed, se les iba agotando la vida. Da gracias. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a la ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Clamó en ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Magnífica este capítulo 37 del libro de Ezequiel, de cómo hay una palabra para estos huesos secos, los cuales por sí mismos nada pueden hacer, no tienen vida. No hay forma ni méritos ni nada, o sea, allí están. Y este hombre mortal, ¿podrán revivir estos huesos?, me preguntó. Señor, tú lo sabes. Os pronuncio un oráculo sobre estos huesos y escuchad la palabra del Señor. Y yo mismo traeré sobre vosotros espíritu. Por tanto, este hombre lo que tiene que hacer es anunciar, es proclamar, es evangelizar. Y la obra la hace Dios. No es Él que hace la obra, sino que invoca, que pide. Y entonces a continuación conjura al espíritu, conjura hombre mortal y al espíritu, así dice el Señor de los cuatro vientos: ven espíritu y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ya tienen todos los elementos físicos, ahora falta la vida, que también yo profeticé como me había ordenado. El bautismo nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Y por tanto la misión es anunciar la buena nueva de Jesucristo frente a tantos que están en la muerte, vivos biológicamente, muertos en el espíritu, necesitados de una palabra que se recibe como un don, como una gracia, no por méritos. Aquellos huesos allí están, y como tantos están ahí, que puedan recibir la palabra y ésta les ponga en movimiento, en vida, en dar gracias a Dios porque es bueno. Os infundiré mi espíritu y viviréis, os colocaré en vuestra tierra y sabéis que yo, el Señor, lo digo, lo hago. El Evangelio magnífico de cómo el Señor, en este caso, ante uno que pregunta para ponerlo a prueba. Por tanto, no va con la simplicidad del corazón. Y no obstante, ante esto el Señor contesta de una manera lacónica, profunda, radical.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. El primero y principal es este. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Otras actitudes en nombre de Dios son una subversión total. O sea, Dios es amor. Es la definición por excelencia y la más corta. Deus caritas es. Dios es amor. El estar en el no amor es manipulación de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano, es el segundo mandamiento de la ley de Dios. No se toma el nombre de Dios en vano. Porque entonces, bajo una ideología religiosa que tiene por pantalla muchas cosas de religión, lo que hay es un trasfondo que está instigado por otro. O sea, la fe es luminosa. El conocimiento de Dios supone el amor a Dios y al prójimo. Y cuando hay aquel evangelio, ¿verdad? ¿Y quién es mi prójimo? Pues aquel hombre que iba de camino, fue asaltado, entonces pasó el sacerdote, luego pasó el levita y finalmente pasó un samaritano que tuvo compasión de él. Cuando aquí, ¿quién es mi prójimo? Pues ya te lo voy a explicar. Y el Señor pone el ejemplo de los ejemplos para este que era del pueblo verdadero, mientras que los samaritanos son ahí una especie, pues esto. O sea que el Señor Jesucristo viene a abrirnos la inteligencia del espíritu, del alma, la visión de las cosas. Como el Papa que hoy celebramos, este maravilloso Papa, que empezó en 1903, tras la muerte del gran Papa León XIII, el Papa de la Rerum Novarum. León XIII es sucedido por San Pío X. José Sarto de Riese, obispo de Mantua, patriarca de Venecia, Santo Padre, elegido tras un cónclave que fue impugnado por un señor emperador, que tenían el derecho de veto. Y San Pío X empieza su pontificado con excomunión al príncipe católico que se atreva a inmiscuirse en el cónclave. O sea, un hombre que tenía grandísima autoridad, en una profunda humildad del corazón, una gran simplicidad de alma, pero un hombre que tenía autoridad. Y que también le debemos mucho con su famosa encíclica Pascendi y con su decreto lamentable a todas unas doctrinas que estaban muy bien disfrazadas y que él tuvo la sabiduría de ponerlas en claro, de una manera transparente, lo que era presentado así en una especie de nebulosa, el llamado modernismo. Y este Papa supo discernir que es su misión como pastor y cuidar las ovejas. Pero también dentro hay quienes van de dentro, pero son de fuera. Y así el Papa ha tenido también sus detractores en esta fidelidad al Evangelio y en esta seriedad que tuvo. Cierta popularidad se pierde. Pero aquí es cuestión de dar la vida. No es cuestión de que nos hagan la ola y nos den el premio de la simpatía y de todo eso, sino estar al servicio del pueblo de Dios. En la comprensión o en la incomprensión, no pasa nada. Por esto el Papa era un hombre de una reciedumbre espiritual impresionante. Papa de la Eucaristía, de la liturgia, de toda la cuestión de las formas de la escritura. Y el Papa que cuando empieza la Guerra Mundial no bendice a los cañones. El Papa bendice la paz y no la guerra. O sea que tuvo unas actitudes de una valentía en todos los campos.
O sea, no fue valiente aquí y allí, no. Pío X fue un hombre recto, rectilíneo, inteligente, con un discernimiento muy sólido en todos los campos que le pertocaron en su ministerio pontificio. Nadie podrá decir de este hombre que se parcializó en esto, no. No, no. Ante las autoridades del mundo o de dentro, él supo estar en su sitio y le debemos muchísimo que él interceda por nosotros. Lástima que fue manipulado por unos cuantos que lo tomaron por bandera pensándose de que lo que él condenaba es lo que luego ha prevalecido. Todo esto es falso de falsía total. Por esto, San Pío X es un papa que es una bandera discutida como Jesucristo. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para toda la familia humana. Para que los religiosos sean siempre plenamente fieles a su vocación, roguemos al Señor. Para que los ricos descubran el valor de las riquezas auténticas, roguemos al Señor. Para que los hermanos nuestros que pasan hambre encuentren que los auxilien en sus necesidades, roguemos al Señor. Para que entre nosotros y nuestros vecinos existan lazos de simpatía y amistad, roguemos al Señor. Para que Dios nos conceda ser testigos de su amor ante aquellos con quienes nos relacionemos hoy, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que, viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación y mi espíritu de vida. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que, dóciles a las enseñanzas del Papa San Pío X, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos que entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santificas estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
Cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como el Señor Jesús nos enseñó a Dios nuestro Padre, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz de la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Al celebrar la fiesta de San Pío X, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de esta Eucaristía seamos fuertes en la fe y vivamos la unidad en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Dios te salve.